Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar nuevamente. Vamos a comenzar con la clase de Derecho Procesal Constitucional, la sesión 1. Para empezar, ¿qué entendemos por el Derecho Procesal Constitucional? A grandes rasgos es todo lo que tiene que ver con nuestra Constitución, con la que llamamos o denominamos Carta Magna, nuestra ley suprema. Ok, ya me conocen, soy Lalic Dulce. Y estaré impartiendo esta materia este cuatrimestre. Primero que nada, darles la bienvenida, desearles que les vaya excelente, que seguimos en lo entendido, de que cualquier duda o comentario pues me lo hagan saber y yo los atenderé con gusto, ¿ok? Sobre la escala evaluativa, vamos a evaluar un 15% de tareas que consiste en organizadores gráficos, infografías, investigaciones, ensayos, notas, etc. Las prácticas, que va a tratar sobre participación, exposición, videos y todo aquello que solicita la docente, con un valor de 15% igual. El proyecto, que va a ser la investigación del juicio ejecutivo mercantil, paso a paso del mismo, es decir, vamos a conocer cómo inicia, cuáles son sus fases, cómo se ofrece una prueba, etc. Y examen, que esta ocasión va a ser de opción múltiple, como ya saben, en la plataforma, y oral en línea, dando un total de un 100%. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta materia? Pues al finalizar las 16 sesiones, el alumno va a establecer los elementos que fundamentan el derecho procesal constitucional a partir de la interpretación de la teoría de la defensa y del control constitucional, así como los antecedentes históricos del derecho procesal, con la finalidad de argumentar la delimitación del derecho procesal mexicano y transnacional. Es decir, que vamos a conocer los controles constitucionales tanto de México como de otros lados. Vamos a conocer esos antecedentes, vamos a saber delimitar, vamos a saber su fundamento, etc. Vamos a hablar un poquito sobre la polémica que tuvo Carl con Hans Kelsen en torno a la defensa de la Constitución. Pero para empezar, ¿quién era Carl Schmitt? Él pues era un jurista alemán, teórico político y miembro destacado del Partido Nacional Socialista. Escribió extensamente sobre el ejercicio efectivo del poder político. Él era un autor que se enfocaba demasiado en la política y pues ya más adelante vamos a conocer un poquito de sus posturas sobre de quién debía de ser el guardián de la Constitución. Ahora, ¿quién era Hans Kelsen? Pues él era un profesor de filosofía, de Derecho de la Universidad de Viena. Hans Kelsen fue uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática que se dio en Austria en 1920. Ahora sí, vamos a conocer un poco de sus posturas. Vamos a comenzar con una interrogante sobre ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? Esta fue la interrogante sobre la identidad de aquel que se supone que debe ser el guardián de la Constitución, que en el año 1931 enfrentó a los juristas Hans Kelsen y Carl Schmitt, en donde básicamente Kelsen propuso que el defensor o el garante de la Constitución fuera un tribunal constitucional ad hoc, en tanto Carl propuso que el presidente de Reich, en su condición de representante elegido directamente por el pueblo, fuera el custodio. Es decir, que a grandes rasgos, para Hans Kelsen, lo mejor o el mejor defensor de la Constitución, pues era un tribunal constitucional, y para Karl era aquel que fuera presidente en su momento. ¿Por qué? Porque había sido elegido directamente por el pueblo, y entonces nosotros le habíamos dado como que ese punto, ese voto de voz y confianza, en el que pues ya por haber sido electo tendría que tener ese poder. Entonces, en el contexto histórico, la polémica tiene su origen en una república de Weimar, que tras las elecciones parlamentarias de 1930
la incertidumbre del liderazgo político y el desorden económico de la nación se desarrollaron en una situación política, social y económica pues muy compleja. La controversia se concreta cuando Carr, con un pensamiento más político que jurídico, en 1931 recopila una serie de escritos en su obra El guardián de la Constitución, en la que interpreta a la Constitución de Weimar desde una perspectiva sistemática apartada de las ideas positivistas vigentes en la época, percibiéndola como una decisión total sobre la especie de la forma de unidad política de un pueblo. Para este jurista, el custodiar la Constitución implica proteger la unidad y por ello la existencia política de un pueblo, rol que solo puede ejercer un poder neutral que se sitúe por encima de los intereses de los partidos políticos, es decir, al presidente del Reich, al que consideraba como la figura de unidad nacional capaz de guiar los destinos del pueblo y expresar su voluntad. Carr soportó su postura principalmente en el artículo 48 de la Constitución de Weimar de 1919. En respuesta, Kelsen escribe en ese mismo año ¿Quién debe ser el guardián de la Constitución?, obra en la que plasma su pensamiento positivista legalista defendiendo la tesis de un tribunal constitucional, especializado e independiente del Poder Judicial, que debía ser el guardián de la Constitución. Dicha postura fue recogida en la Constitución austríaca de 1920, atribuyendo a un órgano especializado el control concentrado de la constitución de las leyes. En un análisis más apropiado de ambas ideologías, para Carr, la democracia es entendida a partir del concepto de Estado total que interviene en todas las esferas de la vida en sociedad. Su discurso se va a distinguir por un carácter político, en el que la unidad, la soberanía, el orden, el poder, lo público y el criterio amigo-enemigo del Estado se convierten en elementos para su postura. Así el soberano es el que decide en situaciones críticas, en situaciones de excepción, y son precisamente esas situaciones de excepción las que les interesan a Carr, quien entiende la soberanía como el ejercicio del poder por parte del Estado. En tanto, para Kelsen, la democracia y su defensa debía estar fundada en el derecho o en la juridicidad de sus normas. Para Carr, la democracia solo implicaba la identidad entre gobernantes y gobernados. Rechaza Carr el carácter contractual de la Constitución de Weimar y a partir de la idea del poder natural o neutral, mediador, regulador y tutelar, sostiene que el presidente de Reich se encuentra en el centro de un sistema de neutralidad e independencia respecto de los partidos políticos y el presidente está condicionado a la ordenación política del Reich alemán. Por lo tanto, considera Carr que es el guardián idóneo antes de instituir a un tribunal para decidir los conflictos políticos, en tanto institución neutral que funciona como garantía del sistema constitucional y del funcionamiento adecuado de las instancias supremas del Reich. Carr denomina como una cuestión política la de establecer hasta qué punto puede encomendarse a instituciones existentes o de nueva creación la tarea de fijar de modo auténtico el contenido de los preceptos imprecisos de la Constitución y entiende que así esta tarea se recomienda a un tribunal. Su actividad consistiría en una función extendida del legislador, es decir, este legislador tiene como tal una duda en darle el poder, a un nuevo tribunal que iba a empezar desde cero. Luego entonces se pronuncia por una defensa difusa de la Constitución, responsabilidad compartida de todos los representantes públicos y no el monopolio de un cuerpo especializado exclusivo, y consideró indispensable generar certidumbre en torno a un titular legal, pero también que éste estuviera investido de la legitimidad de la representación política, por obvio, el presidente de Reich. Él decía que el darle el poder a un monopolio, para él, un monopolio era ese tribunal constitucional que se iba a crear, en lugar de dárselo, él pensaba que eso era un monopolio. Sin embargo, pues dejaba de lado que igual el darle tanto poder a una persona, pues se podía convertir también
en una dictadura. La posición de Karl acerca de la figura del presidente cuenta con legitimidad de todo el pueblo, y su determinación de reclamar un dictador con capacidad para distinguir al amigo-enemigo y con poder para adoptar las decisiones en un estado total. Además, señala que el Tribunal de Justicia puede ser el defensor de la Constitución solamente en un estado judicialista que someta la vida política entera al control de los tribunales arbitrarios, por lo que existe una desconfianza en su obra tanto en el Parlamento como en los tribunales constitucionales. Esta postura opta por lo político y que lo político es todo el interior del Estado. El contexto de Europa en los años 30 explica la postura kelseniana y seguramente la postura posterior de las constituciones de Alemania e Italia. Dicho contexto se caracterizó por el fracaso del Tribunal Constitucional de la República de Weimar como un tribunal de conflictos entre órganos estatales y el crecimiento activismo de los jueces ordinarios en el control de la ley. Basada en un positivismo lógico y neokantiano de corte formalista, la tesis de Kelsen defendió una división o una visión positivista que llamó teoría pura del derecho, en la que realiza un análisis del derecho como un fenómeno autónomo del cual excluyó cualquier idea del derecho natural. Un aspecto para comprender esta propuesta kelseniana de justicia constitucional es la rigurosa exclusión de su esfera de competencia, de todo lo que tiene que ver con hechos o intereses concretos. Kelsen considera como ajena toda capacidad valorativa personal del contexto de la acción política en que supuestamente se desenvuelve la soberanía del titular de la representación, y denominada pura su teoría porque pretende que el conocimiento se enfoque solo en el derecho, no en los hechos. Para la teoría kelseniana, el fundamento último del derecho es la norma básica, que es la norma que otorga validez a la primera Constitución. Asimismo, incluye el Estado de Derecho de un sistema de revisión constitucional que crea tribunales constitucionales dentro del que propone originariamente un cuerpo de jueces que no provengan del Poder Judicial. Otro aporte del Kelsen es su pirámide normativa, según la cual toda norma recibe su valor de una norma superior. Es aquella donde conocemos, en donde encontramos arriba la Constitución, tratados internacionales, los reglamentos, etc. En su polémica, Kelsen afirma la pregunta lanzada por Karl acerca de los límites de la jurisdicción en general y de la jurisdicción constitucional en particular, que es totalmente legítima. Para Kelsen, sin embargo, la respuesta no debe consistir en negar la posibilidad conceptual de la jurisdicción constitucional como hace Karl, sino en restringir el poder o el carácter político del tribunal a base del espacio de su libre discrecionalidad, es decir, sustrayendo toda competencia de control a la jurisdicción ordinaria. Kelsen configura un tribunal que expresamente forma parte del poder legislativo y que sobre todo ha de actuar de manera tal que reduzca al mínimo más bien, la irremediable dimensión objetiva o subjetiva o creativa que tiene todo órgano, sea legislativo o judicial. El Tribunal Constitucional kelseniano se ocupa solo de los discursos de fundamentación, no de los discursos de aplicación, o lo que puede ser casi lo mismo. Se ocupa de las reglas, no de los principios. El Tribunal Constitucional, un órgano creado ad hoc, es el único encargado de llevar a cabo la revisión de la constitucionalidad. Así que Kelsen propone un control de constitucionalidad centrado y conferido a un tribunal constitucional creado expresamente para ello. El garante de la Constitución sería un órgano distinto a su aplicación con el propósito de su garantía. Kelsen nos señala que el control constitucional sea efectuado por un tribunal independiente de las otras funciones del Estado, sobre todo del gobierno y el Parlamento, en donde propone originariamente un cuerpo de jueces que no provengan del Poder Judicial. En esta lógica, la idea de Kelsen de que cada país o Estado incorpore la defensa como guardián de la Carta Fundamental,
un tribunal constitucional, lo que constituye avanzar hacia un pensamiento posmoderno de las sociedades a un estado social del derecho. A manera de síntesis, la polémica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt sobre quién debía ser el defensor de la Constitución no constituye en sí un debate en el que exista un ganador. Sin embargo, históricamente la propuesta kelseniana ha influido trascendentalmente en el desarrollo de la justicia constitucional de los estados contemporáneos, quedando replegado el planteamiento de Carl a la comprensión histórica de su origen y al análisis de sus fines comparativos. Entonces ahora ya sabemos que Carl se regía más por lo político y que Hans Kelsen hablaba más de un poder, de un tribunal que fuera creado especialmente para salvaguardar la Constitución. Entonces, ahora dime tú, ¿qué era mejor? ¿Cuál de las dos posturas era la mejor? Para eso de tarea van a hacer un ensayo sobre las posturas individuales de Carl y sobre Hans Kelsen, en donde se van a cuestionar quién debe ser el guardián de la Constitución. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los modelos de control constitucional.